Buenas noches a todas y todas. Mi nombre es Carlos. Voy a dar este taller que, como ven, es Prep en construcción de discursos. ¿Qué significa esto? Miren, como bien la semana pasada, bueno, esta semana y la semana pasada vimos lo que es argumentación. ¿Qué sucede con eso? Que la argumentación no es lo único que tú tienes que hacer en un discurso de debate. Tienes que utilizar otras herramientas para poder hacer un discurso sólido que no depende solo de la argumentación, igual como dijimos antes, la argumentación es como lo más importante, pero necesitas estas otras herramientas para poder armar un caso sólido. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo ahorita les voy a dar como unas herramientas que utilizan. Todo va a depender de ustedes cómo quieran utilizarlas. Debate tiene una cosa muy importante, que es que yo no les voy a decir, tienen que hacer tales cosas para ganar un debate, porque eso no es así. Los debates son mociones distintas, necesidades distintas, te toca debates distintos que hacen cosas distintas y por ende no vas a ganar un debate siempre de la misma forma. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es darle las herramientas a ustedes y ustedes a medida que van practicando, van a aprender de qué forma usar estas herramientas para poder ganar debates. Lo otro es que también vamos a dar prep time. ¿Qué es prep time? Prep time lo saben y son los 15 minutos antes de debatir, pero le vamos a decir de qué forma lo pueden estructurar para hacerlo efectivo. Primero voy a dar las herramientas para que les entiendan y por último dar el prep time. Así que bueno, voy a empezar. La primera lámina, como pueden ver, es lo que vamos a ver en este taller. Voy a explicar mejor o más a fondo lo que es la métrica, lo que es definir o redefinir, lo que es caracterizar, argumentar y refutar. No lo voy a explicar, sino que les estoy explicando como que cuál es la estructura general de un discurso. Igual después vamos a dar unas especificaciones, lo que es ponderar, comparativas y además lo que es el trade-off, que no lo puse en esa lista, creo que se me olvidó, disculpen ahí, pero es lo último que vamos a ver. Y por último vamos a ver qué es el prep time o cómo se hace el prep time. Bueno, no qué es el prep time, ya el prep time no saben. Así que bueno, avanzamos. ¿Qué es la métrica? O carga de la prueba. Yo personalmente le digo carga de la prueba, pero hay gente que dice métrica, eso es una confusión que hay en el circuito, así que cuando escuchen métrica o carga de la prueba, normalmente se refieren a lo mismo, pero a veces no. Así que para que sepan que yo les voy a decir carga de la prueba, hay gente que le dice métrica, pero ¿qué es la métrica? Bien, la métrica es lo que deben probar para poder ganar el debate. En el discurso, lo que deben explicar es por qué es la métrica. Normalmente la métrica es aquella en donde los actores se ven más afectados. ¿A qué me refiero con esto? Miren, cuando ustedes ven una moción, ustedes van a entender que cuando leen la moción hay algo como que lo que tienen que probar todos. Algo como que, bueno, si la moción me habla de tal cosa, tendría que probar por qué ellos son los más afectados, o por qué ellos son los que tienen que hacer tal cosa, o por qué se va a hacer tal medida. Y la métrica es lo que te va a ayudar a entender qué se tiene que hacer en todo el debate. O sea, la métrica normalmente la establecen las altas. No normalmente, la tienen que establecer las altas, que son los primeros al hablar. Igualmente no solo tiene que haber una métrica, puede haber dos, tres, pero por ahora trabajen con una métrica. Un ejemplo lo pueden ver en esta moción. Esta casa cree que las comunidades indígenas deberían sabotear los proyectos de infraestructuras en su territorio que dañan a sus comunidades. Miren, lo que pueden ver aquí es que te habla de algo importante, que te habla sobre que estas comunidades deberían sabotear. Normalmente la métrica tiene que ver mucho con el verbo o la acción que te llama a hacer la moción. Entonces aquí es donde entiendes. ¿Por qué sabotear es la medida idónea para estas comunidades? Como gobierno. La métrica que tú puedes entender es por qué hay que sabotear, por qué habría que sabotear. Lo que puedes pensar en oposición es que en tal caso lo que tienes que probar es por qué no hay que sabotear. Y ahí es donde está el debate. El debate va a estar en torno a argumentar de qué forma tú como gobierno entiendes que no hay que sabotear y de qué forma tú como oposición entiendes, bueno, al revés, tú como gobierno entiendes cómo hay que sabotear y cómo tú como oposición entiendes que no hay que sabotear. Y ahí tú puedes empezar a entender que le vas a dar rumbo al debate. Tus argumentos van a tener esa línea lógica y ese centro hacia el caso. Lo pregunto aquí, me hice entender, me hice entender esto porque esto creo que es muy fundamental porque cuando ustedes manejan bien la métrica, lo que logran es que salen de los debates. Todos sus argumentos son en base a lo que en verdad te llama debatir en la emoción y no suelen salirse. Entonces, me hice entender, todo se entendió claro lo de que es la métrica. Bueno, tomar el silencio como... Sí, es la estructura lógica. Sí, no solo la estructura lógica, es
es la guía que puedes darle tú al debate para entender hacia dónde tiene que ir. Eso lo hacen normalmente las altas, porque las altas, al ser los primeros que hablan, tienen como ese deber de explicar. Y lo importante en la métrica es que no solo basta con que ustedes digan la métrica es esto, tienen que explicar por qué. En este caso, ¿por qué la métrica tiene que ser esto? Porque la moción te habla sobre actuar de una forma específica. Entonces tú te explicas, mira, la métrica es esta porque nosotros tenemos que demostrar de qué manera actuar de esta forma específica afecta a las comunidades de una forma positiva. Oposición te hablaría de por qué este actuar de esta forma te afectaría a las comunidades de una forma negativa. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, a la siguiente. Definiciones. Hay que entender algo con las definiciones, es que las definiciones es un deber de alta de gobierno. El primer ministro siempre tiene que definir, siempre, a menos que haya una moción que no pueda definir, pero eso es muy poco común, así que les recomiendo que traten siempre de definir cuando lo requieran. ¿Qué es entender que hay que definir? Que hay palabras dentro de las mociones que son no solamente ambiguas, sino que se abren a muchas interpretaciones que pueden hacer entender la moción de distintas formas. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que hace el ministro es definir. Y la principal regla de la definición que tiene que tener el primer ministro es entender que la definición debe ser justa. No puede definir en base a algo que puede generar un escenario injusto para las dos partes. Por ejemplo, aquí vamos a obtener tenemos el ejemplo igual, o sea, vamos a seguir con la misma moción. Y entiendo que aquí no había mucho que definir. Mi último, bueno, Nicole, no escribas esas cosas, pensé que me estabas preguntando algo. Ajá. El, lo que es sabotear, o sea, esto porque esta moción no tiene muchas cosas que, que definir. Lo otro que podrían definir son comunidades indígenas, que también lo pueden hacer tranquilamente, pero eso lo dejamos por las caracterizaciones, que lo explicaré después. Entonces, lo que entienden que sabotear es la destrucción, deterioro deliberado o un grupo, que un grupo genera algún producto en un lugar con la misión de dejar un mensaje o generar un daño. Si utilizan si ustedes ven esa definición es justa, porque es simplemente entender de que es sabotear algo con una intención clara. Si ustedes realizan ese tipo de definiciones y buscan la forma de llevarlo hacia tu lado, diciendo, por ejemplo, de que este tipo de saboteo solamente se hace por causas justas, ese es el ejemplo perfecto. Agregarle algo como las causas justas. El saboteo no existe sin una causa justa. Eso es extremadamente injusto para la oposición porque la están obligando a que tengan que defender la causa injusta o que tengan que defender el hecho de sabotear en causa injusta. Entonces, este escenario es ideal porque el saboteo en realidad no es específicamente siempre justo, sino que puede haber causas justas como causas injustas o causas justas que no son 100% razonables como actúas. Entonces, ese es el escenario justo, porque estás viendo un debate. Pero si tú lo encierras a que, a jury porque sí, son causas justas, le estás obligando al gobierno a defender algo que es injusto, valga la redundancia, injusto en el debate o que le estás poniendo muchas trabas para debatir de la mejor forma. Entonces, creo que eso se entendió. Lo que tienen que buscar son definiciones neutrales que dejen un terreno fértil para que haya un debate amplio. Muy bien. Cualquier duda, recuerden levantar la mano. Bueno, mandar el mensaje, como Nicole, que comentó cosas interesantes. Ok, caracterizar. Esta es mi parte favorita de los debates. Caracterizar no es lo mismo que definir. Y esto por eso es que ustedes tienen que entender que hay cosas que se definen y cosas que no. Por ejemplo, caracterizar se basa en dar el escenario en la que se juega la moción y también dar las características en las que actúan ciertos actores o actúan las partes que están interesadas en la. Por eso no había que definir la comunidad indígena, porque tú entiendes que es un actor, y el actor lo mejor que le puedes dar, en vez de dar una definición, es caracterizarlo, explicar cuáles son los intereses de la comunidad indígena. Además de eso, explicar cuál es el escenario. Entonces, cuando tú caracterizas en esta moción, por ejemplo, tienes dos cosas que puedes caracterizar. Uno, las comunidades indígenas, y dos, el status quo. Explicar. Cuando tú explicas, por ejemplo, la caracterización del status quo, es que, mira, estamos en una actualidad en donde las comunidades indígenas en muchos países donde están se ven invisibilizadas, en donde terrenos donde les violentan derechos constantemente, donde tienen muchas luchas contra el Estado por falta de reconocimiento, donde hay muchas narrativas
a ellos porque se les creen que son culturas que no están avanzadas, etcétera, y eso puede ser una caracterización. Entender bajo en qué mundo está la emoción, bajo qué mundo existe la emoción. Lo segundo es caracterizar los actores. Y aquí entiendes que como te está hablando de, esta casa cree que las comunidades indígenas deben actuar de tal forma, tú tienes que caracterizar las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque al tú caracterizarlas y decir cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, va a ser más sencillo que cuando argumentes, el juez entienda por qué ellos actúan de esta forma. Y el ejemplo perfecto está aquí. ¿Cuáles son los intereses de la comunidad indígena? Proteger su territorio. Por significado espiritual o territorial. Hay pues características. Mira, las comunidades indígenas constantemente han vivido afectaciones a su territorio y muchas de ellas tienen una conexión espiritual con ellas. Creen que su identidad se basa en la naturaleza. Entienden que sus dioses, su forma de convivir, su cultura, dependen netamente de la existencia del territorio. Ha sido parte de su identidad. Por ende, cuando tú las afectas su identidad y afectas su cultura. Y ahí, cuando tú posteriormente hagas cualquier argumento que hable sobre la identidad y la cultura, ya el juez va a entender la importancia de la cultura y la identidad que tienen estas poblaciones sobre su territorio. No lo vas a tener que volver a explicar porque tú estás caracterizando y dando las caracterizaciones necesarias para entender cuál es la importancia que tienen este tipo de territorios para estas comunidades. Entonces, bueno, lo segundo es que estas son las características más importantes aquí. Creo que lo importante también es algo que me pasaba a mí mucho de novato, es que yo perdía mucho tiempo en las caracterizaciones. Sean precisos. No abusen de las caracterizaciones, pero tampoco las dejen de lado. Esa es mi principal recomendación. No, yo soy normalmente primer orador, a mí me encanta caracterizar. Creo que si quieren ser buenos primeros oradores, la caracterización es fundamental, pero una caracterización que sea justa de tiempo, que sea objetiva y efectiva. Es lo más importante. No contar historias innecesarias, sino entender por qué estás caracterizando algo y cuáles son las razones de caracterizar algo. No caractericen solo para dar una historia, para contar algo, no. Caractericen con un objetivo para que después sus argumentos se sustenten en esas caracterizaciones. Muy bien, seguimos. Ok, la otra etapa es argumentar, que eso ya se vio anteriormente, pero normalmente lo que sucede es que en un debate, si cuando te toca hablar, tú caracterizas, das métrica, caracterizas y después vas directamente a tus argumentos. Antes de ti, lo que sucede normalmente es que esa persona refuta. O sea, eso después lo van a ver en estructura general, pero argumentar ya lo expliqué anteriormente. Muy bien. Ponderar. Ponderar es interesante porque eso es una herramienta que yo por lo menos aprendí más o menos tarde en debate. Yo no lo utilizaba mucho. Y es una herramienta, disculpen, creo que es más o menos novedosa. O sea, no novedosa, pero vamos a llamarla democratizada en poco tiempo. Ok. Ponderar es un análisis de dos argumentos. En este caso se analiza la importancia de ambos argumentos y se explica cómo el tuyo es más importante para la métrica, los actores involucrados y el status quo. ¿Qué pasa con ponderar? Mira, ponderar es aceptar, o sea, ponderar es una herramienta que tú utilizas para no refutar, sino para explicar importancia. ¿Y cómo funciona eso? Después que tú refutas, después que tú argumentas, normalmente esto lo hacen son los segundos oradores en cámaras altas y lo pueden hacer látigos. Tú dices, mire, vamos a asumir que el argumento de oposición es cierto. Vamos a asumir que yo lo refutaste y decir, mira, aunque fuera cierto, o sea, tú ya lo atacaste, tú ya dijiste, mira, por esta razón este argumento es mentira, pero tú vas a decir, vamos a ver que en verdad todo lo que ellos dicen es cierto. Cuando tú dejas un argumento vivo, lo que es el impacto, es la importancia del argumento, porque al final tú entiendes que el argumento es cierto. Entonces, vamos a comparar el impacto de ellos frente al impacto. Sumamos que los dos argumentos son ciertos. Aquí lo que tú le vas a decir al juez, porque aunque los dos argumentos estén perfectos, el mío va a ser más importante que el suyo, y en tal caso de que los dos argumentos estén perfectos, el mío gana sobre el suyo porque el mío es más importante. Eso es ponderar. Caso perfecto del ejemplo que está aquí. Imagínense que yo yo soy gobierno, trajo un argumento sobre identidad, la importancia de proteger identidad de las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque su territorio es parte de su identidad y por eso tienen la
el deber de proteger ese territorio de cualquier forma. Y viene oposición y me trae un argumento de legitimidad de cuando tú realizas estas acciones pierdes legitimidad frente al Estado. Tienes tus dos argumentos. Entonces, entiendes que ellos te pudieron explicar todo lo que puede ser, porque pierden legitimidad, porque pierden identidad, y al final lo que tienes son los impactos que puede ser cuando pierdes el impacto de qué pasa cuando pierden estos territorios, que es que pierdes identidad, y cuando pierdes identidad pierdes organizaciones, pierdes organización política, etcétera, frente a la legitimidad, que cuando pierdes la legitimidad puedes perder el apoyo del Estado, el apoyo social, etcétera. ¿Qué pasa? Aquí se respondería a decir, mira, lo que sucede es que estas culturas están acostumbradas a históricamente ser legitimadas por el Estado. Las propias culturas, el propio Estado que los conquistó, los ilegitimó como ciudadanos. Y ellos no ven como valor importante la legitimidad porque ya históricamente la han perdido y constantemente tienen afectaciones hacia ella, pero que no pierden, panel, la identidad histórica que tienen como pueblo. En esa medida, yo prefiero asumir el costo de perder mi legitimidad frente al Estado que asumir el costo de perder mi identidad frente a mi cultura. Entonces, aunque su argumento sea 100% cierto de que le voy a perder legitimidad, perder la identidad que pueda perder al hecho de no actuar de forma eficiente frente a este tipo de infraestructuras construidas es mucho más dañino para la población. Y prefiero perder la legitimidad frente a perder mi identidad. No sé si quedó claro, me hice entender. La verdad, a mí me parece una herramienta increíble porque esta es la herramienta perfecta en casos donde hay argumentos muy buenos y no ven cómo refutar. Es forma de ganar esos debates en donde no es necesario tumbar el caso, sino tumbar la importancia. O no tumbar la importancia, sino comparar la importancia de ellos con la suya. Así que no sé si hay no sé si hay dudas. Me imagino que no. Así que bueno, seguiré. Ok. María, se está acabando el taller. Facilita. Ok. ¿Qué es el trade-off? O costo-oportunidad. Es entender que ninguna medida es perfecta y que existe un perjuicio que debes asumir. En este caso, debes explicar por qué asumirías el perjuicio de tu mundo en lugar del perjuicio al contrario. No vayan a confundir esto con ponderar. Ponderar es entender que dos argumentos pueden estar bien. Lo que pasa con el trade-off es que tú al momento de crear una argumentación o al momento de pensar un argumento, tú tienes que asumir los costos de tu argumento. No existe un argumento perfecto. Algo que le pasa a los novatos es que ellos creen casos creyendo que toda su argumentación es extremadamente perfecta y que todo lo que hizo oposición o lo que hizo el gobierno es falso. Hay momentos en donde tú debes entender que lo que hizo oposición es cierto, pero yo asumo ese costo porque la oportunidad de mi argumento es mejor. Y eso es una forma de darle fuerza a un argumento. Explicar por qué asumiendo el costo de oposición, yo prefiero mi oportunidad. Y eso es una herramienta que a mí me encanta mucho porque me ha ayudado mucho en muchos debates. Esto es un ejemplo que a veces se puede confundir con ponderar, pero es sencillamente el entender de que en este caso puedes explicar cómo las comunidades indígenas han perdido legitimidad por distintas narrativas que les hacen valorar en mayor medida mantener su identidad sobre la legitimidad. Así que perder mayor legitimidad en nuestro mundo es significativamente menor que perder parte de su identidad. Tú asumes el riesgo. Tú como gobierno no te vas a poner a gastar 2 minutos de tu vida diciendo no pierden legitimidad, porque capaz, intuitivamente es bastante lógico. Es decir, si tú atacas infraestructuras del Estado, vas a perder legitimidad. Si tú atacas eso, pierdas tiempo, pero es mejor jugar en el mundo donde yo sé que voy a perder legitimidad, pero la legitimidad no es el costo-oportunidad que yo entiendo, porque yo prefiero mantener la identidad o mantener la protección de estos territorios. Entonces, eso no necesariamente debe ser claro por una gran parte de tu discurso, sino que puede ser una herramienta de análisis de argumentación. Cuando tú argumentas, puedes tener ese análisis incluido en tu argumentación, porque tú estás diciendo, mira, yo puedo entender tal cosa, pero esta oportunidad es más fuerte. Entonces, eso puede ser la principal diferencia con la ponderación. La ponderación es algo aparte de la argumentación, el trade-off lo puedes traer a la argumentación o lo puedes traer aparte. Eso no hay ningún tipo de problema. Y bueno, para ir terminando, bueno, faltan
A ver, lo más sencillo. ¿Qué son las comparativas? Esta herramienta es para los látigos más que todos, que es, cuando les toque hablar, van a tener que comparar caso con caso, caso por caso. ¿Qué es lo que va a suceder? Tú eres látigo de oposición y lo que vas a hacer es que vas a agarrar y vas a comparar los dos argumentos de baja de oposición con tus dos argumentos de baja de gobierno. Lo tienes que hacer, manejar muy bien los tiempos porque tienes que siempre hacer tres comparativos. Primero vas a hacer tu comparativa con baja de oposición, después vas a hacer tu comparativa con alta de oposición y por último tu comparativa con alta de gobierno. Pero tu comparativa con alta de gobierno, como es tú mismo, pues no tiene que ser tan larga, sino explicar por qué ustedes son mejores que ellos. No tumbar su caso ni nada, sino explicar por qué su caso es más eficiente, cuáles son las fallas del otro, y es algo más sencillo. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, falta el prep time, ¿cierto? Ok, vamos a terminar con prep time. Ya vieron las herramientas que yo les di. Lo que va a pasar ahora es que tienen que saber cómo en los minutos ustedes pueden armar la estrategia para armar el caso con estas herramientas. Entonces, ustedes le van a dar los 15 minutos y lo primero que tienen que hacer es tomarse un tiempo personal para leer la moción y entender y tener una tormenta de ideas. ¿A qué se refieren? Ustedes a los 15 minutos y normalmente no hablas con tu pareja, sino que se encargan de leer la moción, leerla bien. En el taller de la semana que viene, Andrea les va a explicar cómo se lee una moción. Y al leerla bien, o sea, ustedes van a ir palabra por palabra, siempre les recomiendo, vean los verbos, a qué te llama la moción a hacer, porque ahí es donde tú vas a entender la métrica. Y después una tormenta de ideas. ¿Qué les recomiendo en la tormenta de ideas? Piensen como distintas aristas, piensen cómo afecta esto en lo económico, cómo afecta esto en lo social, cómo afecta en lo cultural, etcétera, dependiendo de la emoción. Y así les pueden dar como una tormentida más sencilla de cómo abarcar un argumento. Después, tienen sus cuatro minutos con 30, tienen 4 minutos con 30. Ojo, esto no es obligatorio, pues esto es como una guía que les estoy dando, que les da una recomendación. Lo primero que hacen en los minutos 40 con 30 es caracterizar. Van a caracterizar los actores, el escenario, y lo caracterizan con su pareja a ver si les ayuda, o sea, lo hacen entre los dos. Lo otro es evaluar cuál es el actor importante y las preguntas de bloqueo que se les voy a dar después. Por último, lo que tienen que terminar es el contenido, o sea, su argumentación. Después de saber cuáles las caracterizaciones, cuál es la métrica, van a argumentar. Y para argumentar tienen que armar los argumentos, que es la forma que les di el taller pasado del AREIL, y de qué tratará el debate. O no, de qué tratará el debate, no, qué traerá tú con cámara contraria. ¿Cómo se hace eso? Se hace con las preguntas de bloqueo que le voy a dar después, pero también es siempre pensar de que, bueno, yo voy a decir esto como oposición, por ejemplo, si yo como oposición digo, o yo como gobierno digo, es importante la identidad, yo puedo asumir como que cuando leo la moción puedo entender de que, mira, lo más probable que me traiga el gobierno es que, bueno, si vas a destruir propiedad privada o propiedad pública, hay una afectación a la legitimidad porque van a creer que las comunidades indígenas son delincuentes. Eso es un caso probable. Entonces tú empiezas a pensar en el caso probable de tu contrario, porque así te adelantas a las refutaciones. O así armas un caso en base a la futura respuesta que te vaya a hacer oposición. O al contrario. Y bueno, para así ir terminando, creo que aquí hay un ejemplo de un proyecto en este que está bien cortico, que es cómo el ejemplo es, esta casa apoya la promoción de noticias falsas que exageran la situación medioambiental para generar conciencia. La métrica puede ser cómo esta promoción genera conciencia efectiva, para qué sirve esta conciencia. Las características pueden ser la sociedad, los estados, las ONG. La argumentación puede ser el apoyo al impacto. El más importante puede ser la sociedad y uno de los impactos más importantes puede quitarle credibilidad a las noticias. Eso, bueno, lo tenemos ahí. Lo último es esto. Estas son las preguntas de bloqueo. Les recomiendo que le tomen foto, que las guarden. Estas son preguntas que les pueden ayudar cuando no saben cómo tocar una emoción. Las buscan y eso les ayuda como a buscar respuestas y ver cómo arman el caso mejor, más profundo. Esto es más que todo el resumen. O sea, estas preguntas de desbloqueo funcionan en la medida que les di el prep time. La lectura de la emoción, en qué lado estoy, qué se llama debatir, eso es para no perder esas cosas, porque eso también es importante porque pueden armar casos que se den cuenta que leyeron mal la emoción, que debo comprobar, cuál es el caso contrario, qué beneficios tiene el caso contrario, de qué manera los obtienen, cuál es mi caso, qué defenderé, a qué beneficios llego,
todo eso. Esta lista igual se la paso con la moción, con el taller, pero igual le pueden tomar fotos. Y por último, ya que les di todas las herramientas que pueden tener en un debate, esto es como una fotico o una guía de qué pueden hacer en un discurso con cada cámara. Esto no es estricto, o sea, no es como, mira, lo tienen que hacer así o así y ya. Pero esto les puede ayudar para manejar su estructura mejor. Esto es también, el manual del debatiente que les mandaron tiene algo similar, pero lo que pasa es que el manual de comentarios está un poquito más complicado. Yo lo hice en una versión más para novatos. Entonces, lo que pueden ver, o sea, en general, es que los primeros tienen una importancia, tienen una acción importante en el hecho de definir, caracterizar. Eso es algo que normalmente tiene que hacer las altas o el primer orador. Ahí está el argumento y la conclusión. O algo que puede hacer el líder de oposición, aquí es algo importante. El líder de oposición, en este caso, siempre va a complementar caracterizaciones si es necesario. Si ustedes ven que una caracterización es perfecta, que es justa, etcétera, no tienen que tocarla. Si ven que la caracterización es injusta o que le falta algo, que falta una caracterización, lo hacen. Eso ya es completamente opcional, depende del tema. Ven que está el hecho de refutar, que eso en el primer orador, pero ya a partir del segundo siempre tienes que refutar tu argumento 2 y la conclusión. La conclusión normalmente es un resumen o una conclusión de qué fue lo que probaste con tus dos argumentos, cómo atacaste tu la moción. Después viene primero los dos vices, donde la estructura es igual. Tienes que refutar primero, porque vas a refutar lo que hicieron los dos primeros oradores. Reconstruyes el caso. Reconstruir el caso es hilar o concretar las cosas que pudieron haber sido afectadas. Si afectaron una parte de tu argumentación, tú explicas por qué no fue así o por qué, cómo funciona y cómo fue explicado por tu compañero. Después tienes argumentos. Los vices, dependiendo del momento, no siempre no siempre les da chance de argumentar, pero sí normalmente argumentan. Después tienes, te anticipas a las bajas. Mira, lo que tienen que hacer todos es dar poise. Normalmente lo que tiene que hacer los líderes es darle poise a sus bajas para que los vices puedan anticiparse a lo que traiga las bajas. Eso es algo básico. O sea, tienen que dar esos poise para que el líder se vea, mira, él va a ir por este lado, me voy a tratar de anticipar. Los resúmenes de OPE Gobierno, que es lo mismo. O sea, que trajo tu compañero, que trajiste tú, cómo ganan el debate. Para terminar, extensionistas y látigos. Mira, los extensionistas lo primero que tienen que hacer es diferenciarse con sus altas. ¿Cuál va a ser la línea argumentativa distinta? ¿Cómo atacan a los actores distintos? ¿Cómo demuestran cosas que no demostraron de su métrica? Lo segundo es refutar, obviamente, siempre tienen que refutar cuando habló alguien antes de ustedes. Tienen sus dos argumentos. Recuerden que los extensionistas son los que tienen que traer la carga argumentativa en baja porque los látigos no pueden. O sea, su principal deber es traer carga argumentativa. Si no les da tiempo de hacer las demás cosas que ven en esta lista, no importa. Lo que importa es que tengan una carga argumentativa sólida, porque con eso es que pueden ganar un debate. No van a ganar un debate sin traer argumentos por parte de baja. Ok, después el tema de la conclusión, que es lo mismo que expliqué antes, los látigos. Los látigos es una de las, para mí es mi posición, es la posición que me parece más complicada, no soy un buen látigo. El látigo tiene que tener una capacidad muy buena de análisis y de retentiva. Entonces, ¿qué pasa? El látigo lo primero que tiene que hacer es reconstruir, porque su caso se mantiene, porque su caso es bueno. Lo segundo es dar como una explicación general de qué pasó en el debate. Y por último, las comparativas, que fue lo que le expliqué. Aquí en mi mouse, lo primero que hace es la comparativa de tus argumentos con los de baja de Oppo, después la comparativa de tus argumentos con la alta de Oppo y después la comparativa de tus argumentos con alta de gobierno. No se enreden mucho con las comparativas, lo que tienen que hacer es como que poner una explicación de cada argumento, de cómo sus argumentos chocan, de cómo sus argumentos son ineficientes, y así, o cómo no atacan la moción como debe ser, y así. La digo, es una posición bastante compleja, pero es bastante interesante. Y por último, la conclusión de por qué gana. Y bueno, eso es hasta ahora, hasta los momentos todo. Ahora sí creo que no hay razón por la que no puedan hacer sus discursos de 5 minutos. Ya vieron todo lo que se tiene que hacer en un debate. Y pues bueno, perfecto. Espero que les haya gustado el taller. Ya este último taller que daré yo, los dos últimos talleres de este grupo de talleres para Andrés y Claudio. Así que bueno, espero que les haya gustado.